Soy José Rojas Dávalos, les doy la bienvenida a este tutorial en el marco del taller sobre lenguaje C, unidad 8, subrutinas, y vamos a revisar lo que son los parámetros o argumentos. Los parámetros son valores que se transfieren desde el llamador, módulo llamador, hacia el llamado, en este caso las funciones. Podríamos tener un módulo principal que permita ingresar dos valores enteros e invoque cuatro funciones que realizan cuatro operaciones aritméticas básicas con los dos números ingresados. Tomemos como ejemplo la invocación de la función suma. Esta sería la línea del programa principal que invoca a una función. Tenemos el nombre de la función, entre paréntesis dos parámetros, y esos parámetros se pasan a la función. El resultado se retorna en la variable r. ¿Qué hace esta función? Suma a y b. Revisemos la función. O1 y O2 son los parámetros que se reciben, corresponden a A y a B. O1 a A y O2 a B. Entonces estos son los parámetros que recibo. Posteriormente tengo una variable interna llamada res, donde voy a calcular la suma y retorno la suma. El marco conceptual dice que los parámetros enviados se deben corresponder en posición y tipo con los parámetros receptores. Entonces, eso significa que A se tiene que corresponder a O1 y B tiene que corresponder a O2 en posición y tipo. Vamos a ver que A y B son enteros. Entonces vemos que A y B son enteros en el módulo llamador. Entonces son enteros. Entonces se ven que son enteros. A está en la posición 1 y B en la posición 2 de la invocación. En el encabezado la función O1 ocupa la posición 1 y O2 ocupa la posición 2. También podemos notar que tanto A y B como O1 y O2 son del mismo tipo de datos, todos enteros. Entonces la conclusión es que los parámetros enviados y los recibidos se corresponden en posición y tipo, cumpliendo con lo que expresa el marco conceptual. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a ver el resultado de la ejecución. Este ejercicio realiza cuatro operaciones. La que nosotros estuvimos analizando es esta de acá. Entonces, revisemos eso. Acá tenemos las funciones, son cuatro funciones que están definidas como prototipos. El desarrollo se hace abajo y lo que el ejercicio hace es recibir A y B y realizar las cuatro operaciones con las cuatro funciones. Vamos a recuperar de nuevo. Ahí está. Construimos el ejecutable, ejecutamos, ingresamos 5 para A, 8 para B, y tenemos que 5 más 8 es 13, 5 por 8 es 40, 5 menos 8 es menos 3 y 5 sobre 8 es 0 porque es operación entre entero y trunca la parte decimal. Probemos de nuevo con nuestros valores. Ejecutamos 4 y 2. 4 más 2, 6. 4 por 2, 8. 4 menos 2, 2. Y 4 dividido 2, 2.
Entonces acá tenemos el código fuente con cada una de las funciones abajo, y se invocan las funciones uno tras otro. Se ingresan los valores y se invocan las funciones. Volvamos a nuestra lectura. Ahora, si invocamos de esta forma B y A, suma de B más A, ingresamos el valor para A, que es 8, ingresamos el valor para B, que es 2, el resultado va a ser 8 más 2, 10. Aunque cambiamos las posiciones de los parámetros en la llamada, no hay alteración en el resultado ni problema con el tipo de datos, pues ambos datos siguen siendo enteros. Sin embargo, si cambiamos la invocación de la resta o diferencia, si cambiamos esto, el resultado no va a ser igual. Porque se ingresa 8 para A y se ingresa 2 para B. Pero como primero está B en posición, el resultado es menos 6. Esto es porque no se corresponden en posición. En tipo sí, pero en posición no. El programa sigue funcionando y no se cancela en este caso. Pero los resultados, por supuesto, no son confiables. Revisemos nuestro código fuente. Acá tenemos ya preparado como comentario la invocación de la que estuvimos hablando. Dejamos esto altivo y comentamos la parte que no queremos. Si vamos a la resta, vamos a dejar como comentario la forma original y ahí ponemos lo que habíamos comentado. Construimos el ejecutable, ejecutamos, vamos a darle 8 y 2. La suma está bien, el producto también, porque no se modificó de hecho, pero fíjense en la resta, es 8 menos 2 menos 6, y está mal porque 8 menos 2 es 6, no menos 6. Entonces ahí está el efecto de haber cambiado de posición, de la no correspondencia de posición en el parámetro. El tipo sigue siendo igual, pero en posición no, en la resta. En la suma no hizo daño porque no hubo problemas. En la resta entonces dejamos también el original, comentamos de nuevo esto y dejamos así como tiene que ser. Ahí está. Entonces, con eso demostramos de que hay problemas cuando hay la no correspondencia, en este caso de tipos. Otro caso interesante es cuando se mezclan los tipos de datos al enviar y recibir parámetros. En nuestro ejemplo, reescribimos el programa que invoca las funciones aritméticas, construyendo una sola función que realiza las 4 operaciones, una por vez, agregando el envío de un tercer parámetro que indica el tipo de cálculo a realizar. O sea, tenemos, aparte de los números A, B, y tenemos el parámetro T, que es un carácter, o sea,
tipo char, que en este caso puede tener los valores S para suma, P para producto, R para resta o D para división. Entonces recibo tres parámetros: dos enteros, los operandos, y un char, que sería el operador. Si voy a hacer suma, resta, multiplicación, división. Entonces, usando un case, pregunta si es suma y de acuerdo a eso realiza la función. Entonces vamos a ejecutar esto. Vamos a buscar. Veamos el ejercicio entonces. Tenemos entonces una sola subrutina que de acuerdo a la operación realiza entonces acá tenemos el encabezado de la función. Por acá tenemos el programa principal. Y tenemos las dos invocaciones. La invocación como tiene que ser y la invocación para probar qué pasa cuando se cambia de posición T y B. Vamos a ejecutar primero como está. Entonces vamos a ejecutar primero como está. Vamos a ejecutar entonces el programa. Ingresamos el valor para A, 8 de nuevo, 2. Me pregunta qué tipo de operación quiero hacer. Le voy a decir que quiero hacer suma, le doy S y me dice que 8 más 2 es 10. Pruebo de nuevo. 8 y 2. Quiero realizar división. 8 dividido 2, 4. Funciona. Bien, entonces vamos a cambiar acá esto. Vamos a comentar la forma correcta. Vamos a descomentar la forma incorrecta donde se cambia de lugar. Se intercambia realmente el lugar B y T. T, como saben, es de tipo char, es de otro tipo de datos. No se corresponde en tipo ni en posición con el parámetro que se va a recibir se va a intentar recibir en O2, ¿no? Entonces voy a construir el ejecutable y voy a ejecutar. Valor para A, 8. Valor para B, 2. De nuevo voy a intentar una suma y me dice 8 más 2 es igual a 0. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Vamos a quitarle esta parte comentada. Para ver qué pasó. Ejecutamos, perdón, vamos a construir de vuelta con esta modificación. Construimos y ejecutamos. 8, 2, le decimos. Entonces cuando entra en O1, en la subrutina, O1, que tendría que tener 8, tiene 8. O2, que tendría que tener 2,
realmente se le pasó el valor de S, que es 115. ¿Qué es 115? Y vamos a ver enseguida. El valor de OP en la subrutina es 2, o sea, tendría que ser S y es 2. Se intercambiaron, por lo tanto el resultado es totalmente incorrecto. Veamos qué nos dice la explicación. Se envía el resultado y acá tenemos 115. ¿Qué pasó? Que la cabecera de la función es entero y char, o 1 o 2 y OP. ¿Qué pasó entonces? O 1 o 2 y OP recibieron los valores 8, S y 2 respectivamente. Las variables A y O1 se corresponden en posición y tipo, y la transferencia se produjo correctamente. Sin embargo, con T enviado como correspondiente a O2, por la propiedad de que char en el fondo es realmente un entero, y con la conversión implícita, la variable O2 recibió el valor 115, que equivale en la tabla ASCII al carácter S. O sea, lo que hizo, se convirtió a ASCII el valor que se envió. Por la misma propiedad del tipo char, el valor de B fue transferido con su valor original 2 al OP. Pero de poco sirvió, pues OP permite que se tome la decisión de cuál operación realizar. Y los valores posibles previstos son S, P, R o D, pero no 2. Esto explica que res tenga valor 0 al inicio y mantenga el mismo valor al final, pues el flujo de ejecución nunca accedió a la estructura condicional. Finalmente, en este ejemplo se demuestra que el programa no se cancela y se ejecuta en apariencia correctamente, siempre se debe respetar lo de la correspondencia entre posición y tipo para asegurar resultados consistentes y coherentes. Podemos tener parámetros actuales y parámetros formales. Los actuales son aquellos que se envían desde el módulo llamador o invocante al módulo llamado o invocado. En el ejemplo suma A, B, los parámetros actuales son A y B, pues son los valores con los cuales quiero obtener la suma. Estos parámetros transmiten su valor a la función invocada. Entonces, lo más fácil de recordar es: actuales son aquellos que se usan desde el llamador, en este caso A y B. Actuales porque esos son los valores con los que yo quiero obtener la suma. Los formales se refieren a los parámetros como parte de la definición del prototipo de una función. Ejemplo: O1 o 2, y que tienen la definición de tipo de datos antes. Entonces estos son los parámetros formales. Puede ser en el prototipo como en el encabezado mismo de la función. O1 y O2 entonces son parámetros formales, pues están preparados para recibir distintos valores por cada invocación desde el módulo llamador. Entonces, recordamos en este punto que la interacción o comunicación entre el módulo invocante y el invocado se da mediante sus parámetros actuales y formales. Esta invocación debe respetar las reglas de correspondencia, reposición y tipo. Entonces, vemos el resultado de una ejecución. Se ingresa valor para A 7, ingreso para valor B es 3 y 7 más 3 es 10. En este caso los parámetros actuales son 7 y 10, que son transferidos a los formales que realizan la operación que se solicita. Los pasos de parámetros o argumentos se realizan desde los módulos llamadores hacia las funciones y como éstas retornan valor.
Entonces, la acción de pasar parámetros pues, se puede dar de dos formas: por valor y por referencia. ¿Qué significa esto? Paso de parámetros por valor es cuando necesito que los parámetros enviados, o sea, los parámetros actuales, estén disponibles para la función, pero no sean afectados en su valor original. Lo que se hace es una copia del valor del parámetro actual al parámetro formal. Y en la función se trabaja con las copias sin afectar al valor original. Vamos a ver entonces el ejemplo de cómo se pasan parámetros por valor. Acá tenemos un programa que tiene una subrutina, se llama sub, que es un procedimiento que tiene un parámetro, está recibiendo un parámetro que se llama A. También en la variable, en el programa principal hay una variable que se llama A. Antes de ir a la función se le asigna 6 como valor inicial a la variable A del programa principal, que tiene una dirección de memoria. Antes de ir se imprime el valor, se va a la subrutina, después de la subrutina se imprime de vuelta el valor y la dirección de memoria. En la subrutina, cuando entra, se imprime el valor que trae, se modifica el valor y se imprime la dirección de memoria y el valor. Veamos en la ejecución qué pasa. La dirección de la memoria, acá tenemos, antes de ir a la subrutina. Su valor antes de ir a la subrutina. La dirección de memoria ya en la subrutina, antes del cambio, es totalmente diferente. Se llama A, pero tiene otra dirección de memoria. Antes de modificar sigue siendo 6. Modifico 8. La dirección de memoria después de modificar sigue siendo la misma. Estamos dentro de la función todavía. Dentro de la función tiene una dirección. Cuando vuelve, no se alteró el valor, quedó en 6. Se llama A, pero aunque se llame A, no se alteró el valor. Y la dirección de memoria es otra. Es la misma que se tuvo originalmente. La pregunta es, estas dos A, aunque se llamen igual, constituyen la misma variable. Vamos a mirar la explicación que nos dice. La explicación muestra acá. Dice, la variable A al ser enviada tiene valor 6. Al llegar a la función es declarada implícitamente como variable perteneciente a ella en la primera línea. El valor actual es el mismo que del módulo llamador, pues fue copiado a la variable de la función, que a pesar de llevar el mismo nombre, no es la misma porque tiene dirección de memoria diferente. Recurriendo a la analogía de que pueda existir una persona llamada Ana Prieto en Fernando de la Mora y otra diferente llamada Ana Prieto, pero de San Lorenzo, podemos decir que por un lado existe A del módulo principal y A de la función invocada. Acá está la ejecución que ya vimos nosotros y comenta que resalta la modificación del valor en la función y que el módulo principal mantiene el valor original al retornar la llamada. Otro elemento de juicio importante, aunque ambas variables, la del llamador y la del llamado, se denominan de igual forma, son distintas, pues ocupan direcciones de memoria diferentes.
Con esto se demuestra que la función utiliza solamente la copia de los valores del módulo llamador y por ende se produce el paso de parámetros por valor. En cuanto a los tipos de datos estructurados, un arreglo puede ser transferido solamente por referencia. Sin embargo, una estructura es pasible de ser pasada por valor, como se ve en el siguiente ejemplo. Entonces tenemos acá un paso de parámetros por valor de una estructura. Tenemos una estructura con un código, o sea, un registro sería, con el código del libro, el título del libro, el autor y el género. Entonces lo que se hace es, se le da valores en el programa principal y se pasa esto a la subrutina, donde se altera los valores. Se envía la dirección, se muestra acá la dirección de memoria del libro, que sería la estructura, que es esta. El código del libro es 1. La dirección de memoria de la estructura libro es diferente. Al entrar se copia el valor 1, se altera el valor, es 2. Al volver sigue manteniendo su valor 1. Entonces veamos esto en la ejecución, en la práctica. Tenemos el programa que toma valores en el programa principal. O sea, la estructura toma valores. Tenemos una estructura libro cuya dirección de memoria se imprime en la subrutina y también se altera el valor del código del libro. Vamos a construir, ejecutar. Acá tenemos dirección de memoria de la estructura libro. Esta es la dirección de memoria. Se va a la subrutina con el código del libro en 1. Al entrar en la subrutina ya tenemos otra dirección de memoria para la estructura. Significa que es otra variable. Al entrar tiene valor 1, se reemplaza con el valor 2 dentro de la función. Al volver al programa principal mantiene el valor 1 en código. Significa que mantuvo, o sea, los parámetros, o el parámetro en este caso se pasó por valor, no se pasó por la otra forma, sino simplemente se hizo una copia. Y fíjense cómo se recibe como parámetro también, cómo se recibe una estructura. Acá está. Se hace una definición de nuevo. Recuerden que la estructura es un tipo de datos definido por el programador. Se define la estructura y este es un tipo de datos realmente. Y acá recién se define la estructura llamada libro, que es del tipo de dato el libro. Bien, continuemos. Entonces tenemos la demostración. Dice, en lo mostrado destacan dos aspectos. Uno de ellos es que las direcciones de memoria de las estructuras en el llamador y en el llamado son diferentes. El otro es que aunque se haya cambiado el valor del código en la función, no afecta al valor original en el módulo invocante. El paso de parámetros por referencia. ¿Cuál es la necesidad? Es que los parámetros enviados puedan ser modificados en la función, afectando sus valores originales. Se transfieren las direcciones de memoria de las variables y se trabaja con los objetos compartidos entre el módulo llamador y el llamador, por lo que cualquier modificación en los valores dentro de la función se reflejará en el ámbito del módulo invocante. El ejemplo es el de enviar una variable entera a una función. Acá entonces se trabaja con la misma variable. Hay que entender que una variable es la misma cuando tiene la dirección de memoria igual, no el nombre. El nombre no garantiza que las variables sean la misma. El ámbito
hace, el ámbito en este caso, un ámbito es el programa principal, el otro ámbito es la función, hace que tomes direcciones diferentes. Entonces son variables diferentes aunque tengan el mismo nombre. Veamos directamente el programa que se invoca, que se pone como ejemplo para el paso de parámetros por referencia. Vamos entonces al código fuente. Bien, ejecutamos para ver directamente. Tenemos una variable A que tiene una dirección de memoria acá. Tiene un valor 6, ¿no? Antes de ir tiene esta dirección, tiene este valor. Cuando se va a la subrutina se modifica su valor a 8. La dirección de memoria sigue siendo la misma. Después de ir a la subrutina y al volver al programa principal, el valor ya es 8, ya cambió, no se mantuvo y la dirección de memoria sigue siendo la misma. En síntesis, siempre estuvimos trabajando con las mismas variables, simplemente transferimos la dirección de memoria de la variable entre el llamador y el llamado. Y veamos cómo se hace eso. El paso de parámetro por referencia se hace anteponiendo ampersand a la variable. Estoy pasando por referencia. Cuando recibo, yo puedo recibir con otra, defino otra variable, pero le antepongo asterisco. Esta realmente es la misma variable A, se llama P, pero no importa, es al revés del caso anterior. Entonces, P es lo mismo que A porque trabaja con la misma dirección. Por eso da el resultado que da. Lo importante, cuando voy a pasar por referencia, uso ampersand antes de la variable. Cuando voy a recibir por referencia, uso asterisco. Y estoy trabajando realmente con la misma variable porque tienen direcciones de memoria iguales, aunque el nombre sea diferente. Entonces con esto tengo demostrado el paso de parámetro por referencia. Acá es la demostración que hicimos. Y vamos a leer esta parte para repasar. El valor actual es el mismo que el módulo llamador, pues estamos trabajando con la variable compartida entre el llamador y la función, que a pesar de llevar nombres diferentes, A y P, es la misma porque se comparte la dirección de memoria, que antes que el nombre es el factor que define unívocamente, a un identificador. La dirección de memoria es la que hace a un identificador. En el ámbito de la programación, recurriendo a la analogía de que puede existir una sola persona llamada Ana Prieto Fernández de la Mora, podemos decir que existe una sola variable A compartida entre el módulo principal y la función invocada. Ya ejecutamos el programa y probamos. Estuvimos viendo. Si vamos a los tipos de datos estructurados, vamos a ver un arreglo que siempre se pasa como referencia. La única forma que puedo pasar un arreglo como parámetro es por referencia. Acá tenemos un ejemplo. Veamos de nuevo en la ejecución. Tenemos un vector de caracteres, se llama A y tiene los valores G, M, F, B corta, todas letras minúsculas.
para la demostración. Tenemos una subrutina que recibe ese vector como parámetro y sin poner ningún carácter delante invocamos el procedimiento pasándole el vector como parámetro. Se recibe el vector como parámetro, incluso con otro nombre. Se imprime la edición de memoria antes del cambio. Se cambia un valor del vector, que es el primer elemento. Se asigna un nuevo valor. Se imprime el nuevo valor y la dirección de memoria. Vamos a ver la ejecución. La dirección de memoria de A es esta. Hexadecimal 601040. Antes del cambio, en B sub 0 tenemos G. Antes modificar, o sea, A sub 0 tenía G, por lo tanto B sub 0 tiene G. Al pasarle, se cambia en M. La dirección de memoria sigue siendo igual, no cambia. Cuando vuelve en A sub 0 ya tenemos M, porque el paso fue por referencia. Solo se le pasó la dirección de memoria y tenemos la misma dirección de memoria. Trabajamos entonces con el mismo espacio en memoria RAM, aunque se llamen diferente de nuevo y aunque sea vector, igual se mantiene el principio de paso de parámetros por referencia. Y en este caso hay que tener en cuenta que la única forma de pasar parámetros, un vector o un arreglo de cualquier dimensión como parámetro es por referencia. No hay otra forma. Bien, ahora vamos a mirar cómo se puede pasar una estructura como referencia, por referencia. El arreglo ya vimos. Tenemos acá la misma estructura de hace rato. Y se pasa como si fuese una variable común. Se le pone ampersand delante. Cuando se recibe en la subrutina, se pone un asterisco delante del nombre de la estructura. De la misma forma con la variable simple. Veamos entonces en la ejecución para que sea más claro esto. Acá está, este es el programa. Construimos el ejecutable y ejecutamos. Modificamos el código del libro en 1. Dirección de memoria 601060, 601060. En la subrutina también. Significa que estamos trabajando la misma estructura. Antes del cambio de 1 se cambia en 2. Al volver al main es 2. Significa que el paso de parámetros fue por referencia. Entonces con esto vimos también cómo podemos hacer para pasar una estructura por referencia a una subrutina. Muy bien, con esto entonces terminamos la parte que corresponde a paso de parámetros. Muchas gracias. Ya nos encontraremos en un siguiente tutorial.